Muy buena noche, familia amada, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nuevamente este privilegio, nuevamente esta hermosa oportunidad de hacer este alto en el camino para dar cada paso con seguridad, para tomar las decisiones correctas, no basadas en ninguna emoción, sino en la convicción de haber hablado con el que más nos ama. Hoy precisamente quiero hablar acerca de un enemigo también silencioso, como es el enojo. El enojo es una emoción que Dios mismo siente, pero como otros aspectos de nuestra naturaleza humana, es corrompida por todo lo que vivimos. Enojo es sinónimo a inquietud, molestia, ira, rabia, furia. Es una fuerza invisible que circula por el interior de las personas y les lleva a decir o a hacer cosas que dañan. Este tema realmente es importante tratarlo, porque trata de la debilidad del alma que afecta a todas las personas en mayor o en menor grado. Es habitual ver personas enojadas, malhumoradas, con ira, usando lenguaje inclusive fuerte o sucio, cargadas de amargura e incluso llegar al odio. ¿Cuántos accidentes, conflictos, homicidios, asesinatos se han producido por el enojo y por el carácter iracundo de algunos seres humanos, independiente que sean o no sean creyentes? ¿Cuántos malos entendidos produjo el enojo y el mal carácter en nuestras vidas? Todos experimentamos el enojo, por eso debemos aprender a tratarlo. ¿Por qué nos enojamos tanto? ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? ¿Cómo podemos vencer el enojo? ¿Y qué dice el manual de vida con respecto al enojo? Vamos a encontrar esas respuestas paso a paso. Hay quienes piensan que el enojo es natural, innato, congénito o por tanto imposible de dominar. Sin embargo, no es así. En la mayoría de casos es una respuesta aprendida y como tal, mediante procesos de adiestramiento podemos aprender a reaccionar de otras maneras. Pero ¿por qué las personas se enojan? Las causas de la ira pueden ser diversas. Nos enojamos porque nos parece tener los motivos y algunas personas no necesitan ni siquiera motivos. Generalmente hay dos causas, la interna y la externa. En la interna es cuando tenemos recuerdos del pasado que nos producen dolor, conflictos no solucionados con la pareja, con la familia, en el trabajo, con amigos, economía, abusos o palabras realmente que no hemos podido olvidar. Todo esto te produce un monólogo interno, autodestructivo. No es justo, no hay derecho, yo no me merecía esto. Y eso acaba envenenando completamente tu alma. Esto hace que la ira la dirijamos hacia nosotros mismos hasta que nos roba completamente la paz y la felicidad. Acabamos haciéndonos daño, nos automutilamos, nos despreciamos, insultamos, devaluamos o reprimimos. Este enojo puede convertirse fácilmente en una depresión. Y lo segundo que vemos en las externas es la ira relacionada con lo que sucede en nuestro alrededor. Es la que dirigimos hacia los demás, porque no siempre las causas son las que queremos, porque no siempre conseguimos lo que deseamos, o porque no siempre cada persona piensa o actúa como nosotros. Pensamos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente. No lo podemos evitar. A todo esto se le llama antagonismo, porque somos o nos sentimos incompletos o rechazados. Con toda seguridad, quien se enoja podría darte una larga lista de razones por las cuales creer tener derecho a enojarse. Mas, realmente déjame decirte que el enojo casi siempre tiene origen en la soberbia, en el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de amor al prójimo y definitivamente la desobediencia. En algunos casos que hemos visto en el manual de vida, encontramos a Naamán que se enojó de tal manera que no podía ver lo que Dios quería hacer en su vida. En Mateo podemos ver cuando la mujer derramó ese perfume de alabastro, que era tan costoso. Dice la palabra que se enojaron tanto, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Pero sabemos que el que lo dijo era porque sustraía o robaba de la bolsa. Y realmente podemos darnos cuenta que el enojo en ese momento no los llevó a ver lo que Jesús sí vio. ¿Qué me dices del hermano
mayor del hijo pródigo, se enojó y no pudo ver la bendición que tenía de ver a su hermano devuelto en casa. Pensaba que él merecía más que el otro, se creía superior a su hermano. Su celo lo llevó al enojo y a la falta de comprensión. En cuanto a las consecuencias del enojo, cambia tu manera de ver las cosas. Produce rencillas, contiendas, divisiones, heridas, ya sean físicas o emocionales. Rompe amistades, rompe hogares, rompe matrimonios, hasta inclusive rompe sociedades. Además, el enojo está relacionado con problemas físicos, con problemas como son los problemas cardíacos, la hipertensión, desequilibrios emocionales. Inclusive muchas veces las personas pierden y dañan relaciones con los demás y con Dios. Mira cómo todos ellos por el enojo no vieron lo que Dios podía hacer, no vieron lo que Dios quería hacer a través de sus vidas. Si no se quita el enojo te volverá ciego y no verás lo que Dios quiere hacer. En Efesios 4 nos habla de darle lugar a la justa indignación, pero con 3 condiciones. Me refiero a Efesios 4:26, que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Y el 27 dice: no des lugar. Precisamente hablando de eso, lo primero que nos habla dice: no pequéis. O controlas tu enojo o él te controlará a ti. Es importante porque si no pones límites, el enojo te destrozará la vida y la de aquellos que te rodean. El enojo te llevará al descontrol, a actuar impulsivamente e incluso a hacer cosas que jamás hubieras querido hacer. Precisamente nos habla también en Eclesiastés, dice: no apresures en tu espíritu a enojarte, el enojo reposa sobre el seno de los necios. ¿Y te acuerdas de Jonás? Jonás llegó un momento que se enojó tanto que dice que se enojó hasta la muerte. Muchos intentan ocultar su enojo. No lo ocultes y mucho menos no lo justifiques. Cuando se cae en el error de ocultarlo, acaba manifestándose en chismes, murmuraciones o en cosas peores. Hay quienes intentan justificarlo contra el gobierno, contra la corrupción, la discriminación y muchas cosas más. Pero recuerda que el manual de vida nos enseña a ser pacificadores y no fomentadores del enojo contra los que no están de acuerdo con nosotros. Tanto que en Mateo nos habla que si realmente traemos una ofrenda al altar y sabemos que tenemos algo contra nuestro hermano, dice que dejemos la ofrenda ahí y vayamos a arreglar ese problema. Tú no puedes decir yo soy así, o no puedo controlarme, o si Dios quiere cambiarme, pues Él lo va a hacer. Realmente hay que cambiar nuestro concepto, porque hay quienes piensan que el enojo no hay que reprimirlo, sino dejarlo salir, y es mejor tratarlo pero a la luz de la palabra. El enojo debe ser enfrentado, debe ser tratado, especialmente si siempre estamos enojados, porque afectarás a todo tu entorno y a las personas que más te aman. El enojo produce deseos de venganza. Por eso nos exhortan Efesios: no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados en el día de redención. Quítese de vosotros todo toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Y nos dice que antes es benignos, misericordiosos y perdonando. Dios nos dice que el enojo no va bien con nosotros. Y aquí hay 2 palabras que son sinónimas, pero que tienen unas connotaciones totalmente distintas: el enojo y la ira. Por ejemplo, el enojo tiene que ver con la explosión de cólera. Se enciende en un instante, pero también en un instante puede pasar. El enojo es pasajero. Pero ¿qué me dices de la ira? La ira tiene que ver con el proceso de maduración de ¿qué? Del odio y de la búsqueda de venganza. La ira es el enojo insistente. Recuerda que el enojo siempre va a buscar la división. Siempre, inclusive división entre los mismos que tengan tu misma fe, entre los mismos de tu casa, de tu vida, de tu entorno. Eso es lo que busca, la división. Hay quienes a todo lo que haces le encuentran las faltas, siempre se quejan y se enojan, como dice el dicho: ni hacen ni dejan hacer. Con su conducta insoportable crean un ambiente y siempre siembran cizaña y en vez de edificar, destruyen.
Por eso nos dice que seamos humildes y aprendamos a valorar las opiniones ajenas. Debemos aprender a ser compasivos con los demás y comprensivos con los demás, y no ser intolerantes, especialmente con aquellos con los que convivimos. Después nos sigue diciendo: no se ponga el sol sobre tu enojo. El enojo puede llegar a ser como una droga. Cuando intentamos superarlo, sufrimos emocional o mentalmente, porque dejamos de sentirnos como la víctima y no podemos seguir ocultando tras emociones negativas como la ansiedad, temor y los complejos. La carne nos lleva a seguir enojados, pero Dios nos quiere que encontremos una solución cuanto antes, porque si nos vamos a la cama enojados, acabaremos dejando huellas que mantienen en nuestra alma y en nuestro corazón. No solo hay que tratarlo, sino además rápido. Las consecuencias del enojo hay que tratarlas sobre la marcha. No podemos aplacarlas porque se harán mayores. El hogar estaba designado por Dios para ser el lugar de descanso, donde apartarse de la hostilidad del mundo. Sin embargo, hay muchas familias que manifiestan problemas relacionados con el enojo, que lo que eres en casa, realmente ese eres. Tenemos el deber de solucionar los problemas antes de irnos a la cama. El necio, dice Proverbios, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio da fin a la sosiega. En Mateo nos dice también que habemos oído que no matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús dijo que el enojo es lo mismo que un asesinato delante de los ojos de Dios, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Este pasaje nos enseña que el enojo es una puerta por la que puede entrar toda una cantidad de situaciones a nuestras vidas. Si le damos lugar, lo ocupará y estará presente en todo lo que hagamos o digamos. Lo primero que necesitamos para vencer el enojo es realmente la presencia de Dios en nuestros hogares, que Él nos da poder para vencer toda ira o enojo. Recuerda que esto no viene de manera automática. Tenemos que permitirle que Él nos enseñe a cómo responder en los momentos que estemos enojados. Realmente recordar que nos dice Proverbio que fácilmente el que se enoja hará locuras, que es mejor morar en una tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y también nos dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes del hombre con enojos, no sea que aprendas sus maneras y tome lazo para tu alma. En el Salmo nos dice: deja la ira y desecha el enojo. Recuerda que Dios nos invitó a colocarnos esa armadura cada día, y la que nos dice que sobre todo tomar el escudo de la fe, que apagará aquellos dardos que nos quieren enviar para enojarnos. Que todos los días nos podamos colocar esa armadura, que todos los días podamos guardarnos con Él, que todos los días podamos hacer. Hay algo que yo aplico a mi vida y que siempre me ha ayudado para en los momentos en que me estoy enojando o en los momentos de algo que me causa enojo, y es recordar: el que se enoja pierde. Eso me ha evitado hacer cosas o decir cosas que no van al lugar cuando estoy enojado. Y cada vez que tú tengas ese problema, cada vez que tengas esa situación que te lleva a discutir o a enojarte, recuerda que se enoja, pierde. Y eso te mantendrá en la calma que necesitas para hablar, para pensar y para decidir. Hoy, que tengas esa hermosa oportunidad de ir a entregar todo tu enojo. Y si no sabes qué es, ve y habla con Él. Él te mostrará que has guardado en tu corazón y en tu vida que te lleva a tanto enojo. No es que tú seas explosivo, no es que tú tengas ese carácter, hay algo que lo está provocando. Ve y busca, ve y habla con el que más te ama, y para que Él te pueda mostrar qué es, y empieces a tener ese tratamiento de parte de Dios, y salir de todo enojo, y entrar la alegría, el gozo, la tranquilidad a tu vida, y a tu hogar, y a donde quiera que tú vayas. Ve y haz ese alto en el camino, y recibe la paz que trasciende, y que esta noche duermas tranquilo, sin enojos, sin contiendas y sin nada en tu carácter, en tu vida, que te dañe el sueño y mucho más te dañe tu vida. Que tengas una hermosa y bendecida noche.